Bueno, hoy vamos a empezar con la lección 4, Filipenses 1, versículo 27, al capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo les va con la memorización? Pues yo nomás tengo los de la 1. Tú nomás tienes los de la 1. Sí, yo me sé hasta el 3. ¿Hasta el 3? ¿Capítulo 3? Ok. Fíjate que los del 2 se me hacen bien difíciles. No, o sea, está como el 2, 15 se me hace como muy revuelto. Pueden memorizarlo en otras versiones. Por ejemplo, si les es más fácil la NTV, pueden hacerlo ahí, o a lo mejor léanlo en otras versiones para que la comprensión del versículo sea más fácil, aunque decidan memorizarlo en la Reina Valera. Pero si ustedes lo quieren memorizar en otra versión, pueden hacerlo. Por ejemplo, la NTV es mucho más sencilla en su lenguaje, entonces es más fácil la memorización. ¿No te gusta? Mira, hasta cuadritos sí se para estarlos leyendo a cada rato y todo, pero el 14, el 15. Yo me los aprendí todos. Ya todo es agua. Pero fue cuando tú dijiste, ahorita ya se me olvidaron. Pues es que hay que repasar, Oye, no, en julio va a ser el examen final, te los tienes que aprender hasta Son para junio. Oh, ya. Entonces, si los memorizaron, síganlos repasando. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas del estudio Si no, no me los grabo. número 4. No, ¿sabes? Pero es fácil. El leer Y escribir así como Gaby. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. El tema se llama tener un mismo sentir. La introducción dice así: ahora Pablo deja de hablar de sus circunstancias personales para enfocar las necesidades de la congregación en Filipos. Nos manda a leer los versículos 1:27 y 2:2 y contestar la pregunta. Vero, ¿los puedes leer, porfa? 1:27, o tú, Alice, que ya la tienes abierta. 1:27 y 2:2. 1:27, ¿verdad? Sí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el 2, ¿verdad? 2:2. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ok, de acuerdo a estos versículos, ¿cuál es el énfasis principal de este pasaje? Yo le puse estar firmes en uno mismo espíritu, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, en un mismo propósito. ¿Alguien contestó algo diferente? Yo puse, pase lo que pase, comportarse de una misma manera digna del Evangelio que Cristo. Mira, Mayra, no te copié, pero aquí lo mismo puse yo, comportáis como es digno del Evangelio y teniendo el mismo amor. Bueno, el énfasis es unánime, ¿no? O sea, que se repite, y yo puse que son varias personas que están completamente de acuerdo en algo, sin diferencia de opinión. Es el propósito común de la fe cristiana, un mismo propósito en defensa y proclamación del Evangelio, en armonía, evitando divisiones y egoístas y con amor. Dice, antes de leer el pasaje, ¿cuáles son, o sea, antes de haber estudiado esta porción de la Escritura, cuáles son algunos principios importantes que usted ha aprendido para mantener buenas relaciones personales con otras personas? Ya es el 2, ¿verdad? La segunda pregunta. Ok, yo puse comunión con el Espíritu Santo, afecto entrañable, consuelo de amor, sintiendo lo mismo, tener principio, no, tener de él, ay, no sé qué puse. Cuando escribes, tú y Dios.
una respuesta, Mayra, pero esa respuesta es de acuerdo al pasaje que estamos estudiando. Sin haber leído este pasaje, ¿cuáles son los principios que para ti eran importantes en una relación interpersonal? Yo le puse... Hermana, perdón, estaba la hermana Alicia. Sin murmuraciones ni contiendas. Sin murmuraciones ni contiendas, Ale. Bueno, yo le puse mantener el respeto, la humildad, el amor, la honestidad. La honestidad, sí. Yo le puse tener amor para los demás, ser humilde y hablar con la verdad. Luisa. Yo le puse para que otras, tener amor hacia los demás y perdonar, para que otros vean a Cristo en nosotros. Yo creo que podamos, ¿alguien más quiere compartir su respuesta? Pues yo creo que es paciencia, tolerancia, respetar sus maneras de pensar y de expresarse también, porque a veces también cuestionamos cómo se expresan los demás. Y pues alegría y armonía en la relación. Yo les hago una pregunta. Ya se me fue la fórmula de la pregunta. El hecho de tener un mismo sentir significa que todas vamos a tener la misma forma de pensar. No. ¿Quién dice que sí? ¿Por qué sí? ¿Tú dices, No. ¿Nadie dice que sí? No, es imposible, ¿verdad? Por ahí dice un dicho que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces no nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad que no? Entonces necesitamos mostrar lo que cada una de ustedes expresó, ¿no? Necesitamos ser pacientes, tolerantes, mostrar respeto, ser honestos unos con otros. ¿Por qué no? O sea, tenemos un mismo sentir en la palabra de Dios, pero hay muchas cosas que podemos ver de maneras distintas en nuestras relaciones y no significa que estén mal ni una ni la otra. Simplemente por el trasfondo de vida que tenemos cada una, tenemos una perspectiva de la vida diferente. El otro día yo hablaba con una, bueno, no tiene nada que ver, mejor no les digo, porque no tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver, porque aquí sí aplica un principio, pero teníamos un punto de vista diferente con una persona y para no seguir la plática en ese aspecto le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlo ahí porque el concepto que yo tengo de esto y el concepto que tú tienes es distinto. Pero no aplica porque sí es un principio bíblico de lo que estábamos hablando, aunque esa persona no pensaba igual. Por eso no tiene nada que ver. Pero sí. Sí y no, porque cuando hablamos de un principio como por ejemplo la mentira, o sea, no depende ni de mi trasfondo, ni de mi punto de vista, ni de nada, depende de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, no os mintáis los unos a los otros. Desde el Éxodo, cuando vemos la ley, Dios le da a Moisés el mandato de no mentirnos. Entonces, cuando yo no digo la verdad, es mentira. O cuando omito cosas, es mentira. Entonces, no es cuestión de puntos de vista, es cuestión de un principio. Ese caso, pues. Sí. Yo pienso que seamos unánimes en el mismo principio que Cristo Jesús estableció, amaos los unos a los otros. Ahí está claro, tenemos que tener el mismo sentido. Exactamente. Y saber que todos y cada uno de nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y por ese hecho simple tenemos que respetarnos y saber que si amamos a cada uno de nosotros estamos amando a Cristo Jesús en su ley, en su mandamiento. Así es, vamos a ir ahí al pasaje de Juan, si lo recuerdan ahí en la lección, nos invita a leer Juan 13, los versículos 34 y 35. Lo vamos a hacer antes de meternos al pasaje porque esto es el principio sobre todo lo que vamos a ver hoy. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. En esto conocerán todos los que son mis discípulos. Desde el 34, Juan
13, Un 34. mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Por qué dice un nuevo mandamiento os doy? ¿Quién no ya nos lo había dado desde el Éxodo? Amar al prójimo como Sí, pero aquí Cristo dice, ¿no? Como yo sea. Como lo he amado. O sea, antes no lo dijo él. O sea, Dios, Jehová decía, ámense los unos a los otros. Y aquí Cristo dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. Hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿hay alguna diferencia con el amar al que améis al prójimo que nos habla en Éxodo? No. Sí, claro, sí. Pero digo, debe ser Pero el igual, amor igual. no. Ay, Es el mismo, o sea, nos habla de amarnos y Cristo pone el ejemplo, ¿no? Antes a lo mejor no teníamos establecido, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente que cuando tú te amas a ti, pues no quieres nada malo para ti, ¿verdad? Entonces, pero aquí agrega algo Cristo, le entrega, ¿no? Dice, como dijo Cari, nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero yo pienso también que esto que Jehová nos dice que nos amó es, por ejemplo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que creyera tenga salvación y vida eterna. O sea, es un amor tan profundo que ¿quién quiere dar un hijo? Por su propia vida. Por su propia vida, exactamente. Entonces, cuando Cristo Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros, el amor de Dios es tan fuerte, tan profundo, que sacrificó o se sacrificó por todos nosotros. Cristo nos pide que nos amemos como Él nos ha amado. Pero el amor de Dios, para mí es profundísimo. Muy profundo. La pregunta aquí sobre el pasaje dice, ¿por qué es de suma importancia que los cristianos demuestren su unidad delante de los que no creen? Porque ahí él dice que nos amemos, dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué es importante? Aquí se podría decir que es un mandato. Es un mandato. Sí. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿En cuál dices? En la pregunta acerca de Juan, dentro de la pregunta 1. Yo le puse, bueno, ahorita nada más mencioné eso, es un mandato. El amarse los unos a los otros como Jesús nos ha amado y esta demostración la verán los creyentes, es mostrar que somos sus discípulos, ¿no? ¿Sí? En Mateo también, en Mateo también hace la referencia, ¿no? De que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Creo que nosotros somos la luz, o sea, como nosotros nos manejemos, como nosotros nos conduzcamos en este mundo, es que vamos a ser luz o vamos a ser tiniebla. El mundo nos va a poder glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, o va a maldecir a Dios, porque muchas veces, no sé si han escuchado, pero hay muchos que señalan, y ese dice que es cristiano. O sea, ¿para qué quiero ser cristiano? Ese dice que es cristiano, mira cómo anda, ¿no? Mejor así. Mejor déjame como estoy y estoy bien, ¿no? Entonces... yo creo que el amor demuestra una unidad, o sea, demostrar amor entre los hermanos también demuestra una unidad. Sí, y esa unidad es la que nos diferencia del mundo, ¿no? Porque en el mundo, o sea, difícilmente se puede encontrar un verdadero amigo. En el mundo difícilmente, no digo que no existan, pero es difícil que dos personas que no los une ningún lazo consanguíneo y aún uniéndolos, a veces no vivimos como deberíamos de vivir. Entonces, cuando nosotros, que no somos nada, que sí tenemos un lazo consanguíneo mucho más fuerte, que es la sangre de Cristo,
pero sin ningún vínculo aparentemente al mundo podemos amarnos y podemos cuidarnos, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces cuando algún familiar le comparten, por ejemplo, a tu hermano, ¿no? Decirle, es que creo que tu hermano sí es creyente, ¿verdad, Ale? ¿Quién? Tu hermano, Eleazar. ¿No? Está en ese proceso. No, es el que está enfermo, ¿verdad? Es el que está enfermo. Pero que tú le puedas decir que hay un grupo de personas que están orando por él. Lo sabe. Eso es algo muy impactante para una persona que no conoce de Cristo. Sí, ¿no? Porque cuando se lo dije, como que sentí que se hizo chiquito. No sé, no pude interpretar esa reacción. Eso es algo que el mundo no puede comprender, cómo puede haber esa unidad entre nosotros, ¿no? Cuando alguno de nosotros está enfermo, a lo mejor está hospitalizado, y llega la familia en la fe a apoyarte con una despensa, a simplemente estar, a lo mejor cubrir una guardia en un hospital, o acercarte un café caliente en la mañana, ¿no? O algo, es ahí cuando la gente a nuestro alrededor que no tiene al Señor, no lo logra comprender. Es algo que el amarnos así, el lograr esa unidad, no tiene nada que ver con lo que yo soy, sino tiene todo que ver con lo que Dios es. Puedo hacer un comentario ahorita que mencionas esto. Me hiciste recordar cuando mi hermano lo operaron y nos dijeron, ¿no?, que era un alto riesgo, que iba a poder tener secuelas muy fuertes. Y pues como estuvo en terapia intensiva, también no me dejó pasar. Luego porque no servía el elevador, o menos porque corría riesgo de que las escaleras. Entonces, todo el tiempo que pasó él en coma, hasta que llegó a piso, yo nada más lo único que le decía a mis sobrinos, que cuando entraran le hablaran al oído, porque creo que, y tú no me dejarás mentir, el oído es el órgano que siempre está activo hasta el último momento. Entonces, sí, pero bueno. Dicen que escucha. Sí, exacto. Dicen. Entonces, yo les decía, díganle que estoy aquí. Abajo, todo el tiempo estuve abajo. Casi un mes, sentada, ahí esperando, hasta que no lo pude ver en el hospital, en cama, porque no me dejaron pasar. Y es algo bien fuerte. Sí, claro. Entonces, eso que tú dices es importante, porque al verme ahí, varias personas se acercaron a ofrecerme un café, a ofrecerme un pan, todo. Porque había momentos en que yo estaba sola. Ven que el domingo yo les comentaba también de mi hermano en Argentina. Bueno, a él le pidieron que se metiera en casa y que tuviera mucho cuidado de no lastimarse, que no se le fuera a lastimar, porque como sus plaquetas estaban muy bajas, pues si empezaba a sangrar podía correr riesgo de no detenerlo, ¿no? Y me dice, en la noche me puse a planchar, después me puse a arreglar la casa, pues me puse a hacer todo lo que podía en la casa. Y me dice, me mordí la lengua. Y empecé a sangrar, y no sé ni por qué me mordí la lengua, pero me mordí la lengua y empecé a sangrar. Y dice que agarré un pedazo de papel y se lo puse a él. Y dice, ¿qué crees? ¿Dejó de sangrar? Y yo le decía, pues no me asombra, porque yo ya compartí y muchos están orando por ti. Así es. Entonces, qué impresionante es el poder de Dios. O sea, yo le decía a él, tú vas a estar aquí hasta que Dios lo determine, no un doctor, ni tampoco una enfermera. Nuestros días están contados por Dios. Él no es creyente. Es creyente, pero se acaba de bautizar, es muy tierno. Reciente. Pero aún él, o sea, se quebranta por el tema de su salud y cosas. Pero chicas, o sea, el que estemos orando, la oración, o sea, es que muchas veces lo hacemos y, o sea, yo creo que no pensamos el arma tan poderosa que tenemos en nuestras manos, algo tan sobrenatural, donde Dios está escuchando nuestras oraciones y Él está haciendo, Él está obrando y lo está haciendo de una forma increíble. Y yo le decía a Marcelo, o sea, los doctores te pueden decir mil cosas,
pero tú vas a salir de esta tierra cuando Dios lo determine, ni por tu capricho, ni porque el doctor lo diga. O sea, tú vas a salir de aquí cuando el Señor diga, y a lo mejor me voy yo antes, a lo mejor el Señor me llama ante mí. O sea, y qué bueno, porque allá vamos a estar mejor. Pero mira, tranquilo, porque hay mucha gente orando por ti para que tengas fuerza en medio de esta situación. Es increíble. Mira, yo encontré un concepto ahí que me gustó estando leyendo, donde dice que la unidad y el amor entre los cristianos no es solo opcional, sino esencial para la misión de la iglesia. Cuando los creyentes demuestran amor genuino, el mundo puede ver la diferencia que Cristo hace en sus vidas y sentirse atraídos al Evangelio. O sea, no es solamente lo que podamos hacer entre nosotros, sino que lo que se está reflejando ante el mundo se ve, o sea, es algo que no se puede ocultar, ¿no? Entonces, yo creo que esta lección, bueno, a mí sí me ha sacudido con respecto a lo que podemos estar haciendo en la iglesia, unos por otros. A mí sí me ha sacudido, ¿no? Y ya, inclusive, bueno, desde la clase pasada, así con mi listita de las personas que a mí me está llegando al corazón y anotar los nombres y estar orando y estar pidiendo, ¿no? Porque, pues, Dios está atento a todo lo que nosotros estamos hablando. Perdón que esté otra vez tomando la palabra, lo que dice, que acabo de ver, que me cayó pero profundo, ese ventotote que dice: os envío en medio de una generación maligna y perversa, y en medio ustedes lucirán como luminarias en medio del mundo. O sea, está clarísimo que Dios necesita que nosotros brillemos con la luz de Dios para alumbrar al mundo. Esto de verdad, yo digo, yo leí la Biblia completa. ¿Dónde estaba eso? ¿Qué me pasó? Así nos pasa a todos. Sí. ¿Verdad? Sí, no, ese es el mandamiento que Dios tiene para nosotros. Es esa clase de amor que quiere que mostremos, ¿no? Esa unidad. A mí, la verdad es que me ha tocado mucho esta lección, empezando desde lo más íntimo, ¿no? O sea, nuestra relación dentro de nuestro hogar, ¿cómo son? ¿No? ¿Cómo somos acá? ¿Qué es lo que la gente está viendo de mi vida? Si realmente está viendo a Cristo o si solamente está viendo a un hipócrita que vive al lado de la iglesia y el resto de la semana se la pasa gritando, ¿no? Y diciendo cosas. Pero bueno, y eso que todavía no entramos al pasaje, pero vamos a entrar porque es mucho. Yo espero que terminemos, pero no sé, vamos a... ¿Hay reloj nuevo? Sí. Mi marido lo puso hoy precisamente. Ay, qué quién sabe por qué. Genial, está buenísimo. Le digo, no sé si el predicador lo va a ver desde el púlpito, pero creo que sí. Pero bueno, vamos a leer el pasaje completo. Cari, ¿te animarías a leerlo fuerte y claramente, por favor? ¿El 27 al 2.4? Sí, por favor. Ok, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Hasta 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, gracias, Cari.
Ya leyendo el pasaje completo vamos a ir contestando las preguntas. Según los versículos 27 y 28, Pablo contempla a los cristianos como un grupo en medio de una sociedad hostil. ¿Cuáles son las características de una vida digna del Evangelio de Cristo? Aquí al empezar el pasaje dice solamente, o sea, no hay otra cosa que Pablo les pide a los filipenses, hay una sola cosa. ¿Qué es? Un buen comportamiento. Un buen testimonio, un buen comportamiento. Aquí dice que andéis como es digno del Evangelio. Vivir de acuerdo. Vivir de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las características de esta vida digna del Evangelio? Estar firme. Estar firme. Firmeza en el espíritu, tener unidad en la fe, Unánimes en la misma fe. Ajá. valentía en la oposición y la salvación. Valentía en la oposición. ¿Alguien puso algo más? Yo encontré un comentario que dice andar conforme a la ciudadanía celestial. Ajá. Sí. ¿Alguien más puso algo diferente? Se necesita perseverancia. ¿No? ¿Cuál Estoy en la pregunta número 1. Oh, la 1. Ok. Sí, entonces esas son algunas de las características que nos pide. Y sí, yo también creo que leímos algo parecido, el comentario, ¿no? Dice, una vida conforme a nuestra ciudadanía. Y Pablo mismo nos dice en el capítulo 3, versículo 20, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿Alguien lo tiene? Filipenses 3:20, que lo quiera leer, por favor. Vamos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, Celestial. nosotros no somos de este mundo, ¿no? Y en varias partes de la Escritura lo podemos ver donde se nos dice que no somos, no pertenecemos. Y aquí Pablo nos lo remarca diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces una persona, ¿qué le podemos poner? Un extranjero que llega a vivir aquí a México, o sea, que no que llega a vivir, que viene de vacaciones, o cuando nosotros vamos de vacaciones a otro lado, ¿vives igual que como vives en tu casa? No, ¿verdad? O sea, no tienes... Estás de paso, traes lo esencial, no tienes una carga excesiva de cosas, ¿no? Luego me da risa ver esos reels en Instagram o en Facebook, o como se les diga, que las chicas que van de viaje cuando les dijeron que tenían que llevar poco equipaje, ¿no? Y traen una maletota del tamaño del mundo. Yo sería una de esas. Yo no sé viajar con pocas cosas. Por si, todo caro, ¿no? Y era horrible. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo sentía que la mitad de mi casa iba en el auto. Porque te llevaba ropa por si hace frío, por si llueve, por si hace calor, por si se mojan los zapatos, ya llevan otros, por si llegamos a ir a la playa, lleva traje de baño. Aunque fueras al bosque. Sí, por si. Yo siempre andaba prevenida, ¿no? Pero la vida de una persona que está vacacionando o que está de visita, de paso, no es así. Y es a lo que también Pablo quiere que lleguemos. No carguemos con más cosas de las que tenemos que cargar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada día tiene su propio afán. Entonces carguemos con lo esencial. No pertenecemos a este mundo. Entonces debemos de vivir de una manera digna de acuerdo a la ciudadanía que tenemos, ¿no? Ahí Pablo dice, ya sea que me vaya, ya sea que esté presente o ausente, realmente la motivación de los filipenses no es la presencia de Pablo. ¿Cuál es nuestra motivación? Cristo. Porque es quien nos ve al que tenemos todo el tiempo. Hay un salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? O sea, si voy aquí, ahí está, si en los cielos, si abajo de la tierra, si me escondo detrás de una piedra, ahí estás tú. Entonces, nuestra motivación y delante de quien tenemos que vivir de una manera digna es delante del Señor, ¿no? Y el testimonio dice que oiga de vuestras obras, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una
tenemos una sola motivación: ser dignos o ser agradables delante del Señor, no delante de los hombres. Hoy leía la historia de Balaam y Balac, ¿no? Y como, aunque Balaam fue un poquito necio en que Dios ya le había dicho que no, y él le decía: Señor, ¿y si iré? ¿Tú qué dices? ¿No? Y el Señor le dijo no, y ahí va al otro día y dice: Señor, ¿pero de veras tú crees que no iré? Y bueno, el Señor le dice: ándale pues, ve, ¿no? Pero Balaam hace un compromiso y le dice: no voy a hablar cosa que Dios no me diga. ¿Realmente esa es la motivación de nuestra vida? Porque aquí habla en el versículo 27, dice que esté ausente, dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Oír, o sea, ¿qué es lo que se escucha de mí? Aquí Pablo sabía que se oía de los filipenses, los conocía, pero ¿qué se dice de mí? ¿Realmente estoy así, firme en mi fe, combatiendo en unidad con la iglesia las pruebas o las luchas en el Evangelio? Entonces tenemos que lograr tener un mismo espíritu en ese sentido, no en el sentido de que yo voy a pensar igual que todos ustedes, sino lograr un mismo sentido de cuál es mi propósito aquí en la tierra. Mi propósito es estar firme en mi fe, combatiendo las luchas por el Evangelio. Eso es en lo que Pablo les pide a los filipenses, que tengan un mismo sentido. Les habla de tener una misma alma, y me gustó mucho este versículo, Hechos 4:32, se los voy a leer, si quieren pueden ir ahí. Es ahí los inicios de la iglesia, y dice así, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué difícil hoy en día, ¿no? Llegar hasta este punto, ¿no? O sea, que todos nuestros bienes sean de todos, pero deberíamos llegar en un sentir a decir: bueno, si yo tengo una necesidad, o estoy viendo que la hermana Alicia tiene una necesidad y a mí me quedaron 3 pesitos, bueno, pues esos 3 pesitos pueden ser de la hermana Alicia, y a lo mejor a Vero le quedaron 2 y a Adi le quedaron 4, entonces la necesidad de Alicia puede ser suplida, porque no es que a mí me sobraron, es que Dios los había preparado para que fuéramos parte. Yo creo que en ese sentido habla de que nadie decía tener nada suyo propio, ¿no? Sino lo que tenemos es para la gloria de Dios, para compartir en la necesidad que podamos ver, ¿no? Pero el hecho de lograr una misma alma, y vamos a ir desarrollándolo, un mismo corazón a lo largo de este estudio. Vamos a regresar allá a las preguntas. Ya leímos la de Juan, ahora vamos a la pregunta 2. Dice: explique cómo el no ser intimidados frente a la oposición al mensaje de Jesús puede comprobar ante el mundo que tenemos la salvación. ¿Quién me la quiere contestar? Es la pregunta 2. Dice de acuerdo al versículo 28, ¿verdad? Yo le puse: porque para nosotros la salvación es la presencia de Dios en nuestras acciones y en nuestra vida. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra respuesta? Los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Los frutos del Espíritu. Eso es lo que... Bueno, la comprobación. La comprobación de que hay una salvación. Exacto. Yo tengo otra respuesta. A ver. Dice: cuando un cristiano enfrenta oposición sin miedo, está demostrando que su fe es real y que su esperanza no está en este mundo, sino en la salvación eterna en Cristo Jesús. Okay, Así es muy en general. Claro, porque cuando habla de ser intimidado está hablando acerca de que te están presionando, o sea, de que vienen contra ti, que se están colocando en contra tuya, ¿no? O sea, que si dijiste algo del Evangelio, si dijiste que eres cristiano, estar en medio de la bola que se te viene encima
no, tú hablas porque dices que eres cristiano o cosas así, pero vivirlo, o sea, no tener el temor, ¿no? No tener miedo a la oposición. Pero ¿por qué no tenemos miedo? Porque sabemos que vamos en nombre de Dios, porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios, y poderoso es el que vive en quién, en nosotros. Pero muchas veces, o sea, esto lo hablamos con confianza aquí, pero cuando salimos y en el trabajo o en la escuela o en cualquier lugar donde estés, y ves que varios empiezan a señalarte y a decirte, ¿y tú qué? O sea, guarda eso, deja de estar entregando folletos aquí, o ¿cómo te pones? ¿Da miedo? ¿No da miedo cuando la policía te viene encima y te dice, oiga, ¿qué está haciendo aquí? Eso no lo puede hacer, ¿tiene permiso? ¿No tiene permiso? ¿Qué onda? Y hablarle con amabilidad y responderle bien, y qué difícil. Pero es la idea, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ¿quién me respalda a mí? Es Dios. Entonces, cuando dice intimidados, o sea, ¿sí me puede intimidar todo lo que en este mundo pasa? Sí, porque soy de carne y hueso, me da cosita, me da cosita que vengan sobre mí, pero ¿qué me da valor? Porque el mayor es el que está en mí, ¿no es cierto? Sí, porque también muchas veces reconocemos que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Y Él es el que nos ayuda a enfrentar nuestras debilidades. Les voy a leer unos versículos. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No? Y me llama la atención cómo termina el versículo 27 de Filipenses 1:27, dice, combatiendo unánimes por la fe. Y el 28 empieza, y en nada intimidados por los que se oponen. Déjame terminar la idea. Primeramente, como estábamos hablando ahorita con Karen, ¿no? O sea, es Cristo quien está. O sea, no es un valor o no es una característica que pueda ser de mí. Ale lo dijo, es un fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación de ese fruto, el tener valor. Ahora, cuando contamos con una iglesia que ora por nosotros, esa es la parte de combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando nos tengamos esos momentos de opresión, a veces son mismos de nuestra familia. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con alguna familia que no crea a Cristo? Una lucha de semejante, decir, ¿y tú qué? ¿Tú qué me vienes a decir? ¿Tú qué? Ya no ores, no te quiero ver orando, no te quiero ver leyendo la Biblia, ¿no? Tal vez un esposo que no le conoce, un hermano, ¿no? Un hijo que no quiere que se le hable de Cristo, ¿no? Por eso es importante que podamos compartir entre nosotras ese tipo de necesidades, porque dice combatiendo unánimes, y eso va a ayudar a que no seamos intimidados. Nos da una fórmula. Nos dice, olvidando lo que queda atrás. Quiere decir, si yo empiezo a olvidar lo que hice, lo que dije, mis pecados, mis errores, olvidando lo que ya pasó, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiere decir que yo tengo que estar olvidándome de todas las cosas malas que yo hice en mi vida. ¿Por qué? Primero porque yo tengo la fe de saber
que en Cristo Jesús tengo salvación. Pero siempre, a veces, nos estamos acusando a nosotros mismos de lo que hice, de lo que dije, de lo que no debí de haber hecho. Olvidando lo que queda atrás, eso ya pasó. Prosigo hacia adelante. Y luego dice, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es la salvación eterna. Okay. Me gustaría leerles en un comentario que leí en el Matthew Henry, venía una traducción de una Biblia en inglés que se llama Biblia de las Buenas Nuevas, acerca de los versículos 29 y 30. Y dice así: no tengáis miedo de vuestros enemigos, sed siempre valientes, y esto les demostrará que ellos van a perder y vosotros van a ganar, porque es Dios quien nos da la victoria, pues a vosotros se os ha concedido el privilegio de servir a Cristo, no solo creyendo en Él, sino también padeciendo por Él. Podéis ahora tomar parte conmigo en la batalla, en la misma batalla que me visteis pelear en el pasado, y según oís lo que estoy peleando todavía. Ya estoy igual que Mayra, cuando escribo Dios y yo, y cuando hay que leer nada más Dios, porque no le entiendo. Me gustó mucho esta versión porque aquí Pablo habla acerca dice, al final del 28 dice, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Para los que se oponen es indicio de perdición, dice, más para vosotros de salvación. Y no está hablando de nuestra salvación en Cristo, de pecado, sino está hablando en este sentido que acabo de leer, de victoria. No debemos de tener temor, porque aún los que se oponen están del lado de la derrota, y nosotros estamos del lado de la victoria en Cristo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí. La Biblia como lleva de la mano desde el principio de la Biblia hasta en cualquier parte de los libros, y leyendo estos versículos me recuerda cuando mandó Moisés los espías a la tierra prometida, y bien regresan con mucho miedo, ¿no? Y no saben que aun cuando van a enfrentar a esas personas, van a ganar porque llevan a Dios por delante. Su fe está puesta en Dios, ¿no? Y me hace pensar que, bueno, yo puedo pasar una batalla muy fuerte, pero yo tengo la fe en que Dios está conmigo, y ahora más porque soy hija de Dios. Ellos todavía no eran hijos de Dios. Ellos enfrentaban con Dios las batallas, Dios los ayudaba. Y me encantó pensar en eso cuando hicimos la lectura, porque dije, híjole, ¿cómo desde el principio Dios te viene diciendo, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate porque estoy a tu lado? Y así puedo pensar ahora que tenemos que enfrentar, ahora tenemos mucho más de nuestro lado, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros y Dios está de nuestro lado. A mí me llena eso, me satisface, porque wow, me puedo enfrentar muchas pruebas muy difíciles, pero siempre voy a estar con Dios. Y si yo soy obediente a Dios, Él me va a dar la victoria. No es mía, es de Él. Así es. La siguiente pregunta, en la pregunta 2, dice, ¿qué indica su oposición en cuanto a ellos? Pues que están separados de Dios, perdón, ¿no? Que están separados de Dios. Y yo encontré aquí varios versículos donde hace énfasis del juicio, ¿no? Que están bajo juicio de Dios, porque están rechazando la gracia, y pues el orgullo y el engaño del enemigo los separa de esa salvación, de esa gracia, ¿no? Lo que yo, podía entender de que ellos se oponían porque entendían el poderoso mensaje que era predicado, ¿no? Y la dureza de su corazón pues no les llegaba, como decía Vera, ¿no? Ellos no podían ver esto como una salvación para sí mismos, sino que se oponían porque querían luchar contra algo, ¿no?
pero al ver que no, o sea, pues el mensaje tenía poder en sí mismo y no podía encontrar. La pregunta número 3 dice en el versículo 29, ¿cuáles son los 2 privilegios que Dios concede al cristiano? Creer en Cristo, solo creer, sino también padecer. Pues no solo creer, sino también padecer. Así es, ¿no? No solamente tenemos que creer, sino también estar dispuestos a padecer. Dice, ¿cuál fue el sufrimiento que Pablo sufrió en Filipos y que ahora también en Roma, según el versículo 30? Estaba preso. Tuvo conflictos, estaba encarcelado, apedreado, 3 veces naufragado. Perdón, hermano. El conflicto de vivir o morir para la gloria de Dios. A eso me llevó a mí a pensar, o sea, si bien había una situación real en este momento en que Pablo, o sea, tanto en Filipos como ahora en Roma, estuvo en la cárcel y los filipenses eran testigos de ello, ¿no? De ambas situaciones. Pero en el versículo 30 dice, teniendo, o sea, anima a los filipenses que tengan teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí, ¿no? Yo pensaba cuál era ese conflicto del que Pablo se enfrentaba, y también pensaba en los versículos como lo comentó ahí la hermana Alicia del 21 y 22, que tenía Pablo él iba a morir, dice, pero yo no sé qué es mejor, si irme con Cristo o quedarme con ustedes porque es beneficio para ustedes, dice, y entonces no sé qué escoger. Y me imagino a los filipenses empezando a tener esta misma lucha que vieron tener a Pablo, ¿no? De decir, estoy padeciendo por Cristo, ahora yo como cristiano, y no sé, a lo mejor yo creo que tenían miedo aún de morir al ver que pues habían encarcelado a Pablo en Filipos y que Pablo ahora estaba encarcelado por la causa de Cristo en Roma. Entonces ellos llegaron a enfrentar este mismo sentir con Pablo, de esa lucha, y yo creo que en ellos también se reflejó lo que Pablo mismo decía, ya no sé entonces qué escoger, ¿no? Si será mejor que, bueno, pues muera y ya estaré en la presencia del Señor, o que me quede aquí y pueda seguir compartiendo el Evangelio. Dios quiere que de verdad nosotras también tengamos esa lucha, ¿no? Que tuvo Pablo, que tengamos ese ardiente deseo de poder compartir el Evangelio. Y me encanta porque ahí lo que pasa que mencionaste, o sea, Pablo quería estar con el Señor, sabemos que es lo mejor, ¿no? Pero él decía, pues, estaba en estrecho entre las dos cosas, porque Pablo amaba también a quién, a los hermanos. Cuando estamos hablando de este capítulo de ser unánimes, tener el mismo sentir y todo esto, o sea, te lleva a ver cómo Pablo en su momento, cómo Dios transformó su corazón de tal forma que él amaba a los hermanos, o sea, él en cualquier momento lo iban a dar cuello, como quien dice, ¿no? O sea, en cualquier momento ya se iba y él decía, pues es mejor, o sea, pero él decía, pero estoy en estrecho, ¿por qué? Porque también es bueno que yo me quede por causa de ustedes, para que yo pueda estar junto a ustedes, que yo los pueda animar a ustedes, ¿no? Y ahí muestra el amor hacia los hermanos, ¿no? Y qué interesante que muchas veces, o sea, aún nosotras mismas, con nuestra sola presencia en una actividad, o cuando una hermana está pasando por necesidad, o simplemente abrazándola, ¿no? Es mostrar, estoy para ti, ¿no? No sé qué decirte, no sé qué hacer por ti, pero estoy contigo, ¿no? Y eso es mostrar amor. Pablo se iba con el Señor, genial, fantástico, pero él dijo, pero por causa de ustedes me tengo que quedar un rato mejor, porque es para beneficio. Entonces, de ahí mostraba el amor por los hermanos. Y también era como una confrontación, ¿no? A los Filipos, diciendo que pues no se dejen vencer, sigan adelante, luchando por el Evangelio. Bueno, al menos yo siento que eso es para mí, porque pues muchas veces nos dejamos de votar porque nos dicen, ay no, tú porque ya estás grande, porque ya viviste, déjame vivir a mí mi vida, ¿no? Y cuando sea tiempo, a lo mejor puedo escuchar. Pero
y les decía, estar muerto es mejor porque voy a ver a Cristo, pero también era mejor seguir trabajando con la luz. Yo me hace pensar en lo que Pablo lograba impactar la vida de los filipenses, ¿no? A llevarlos a tener estas mismas luchas, ¿no? Ahora, ¿cómo nos estamos reproduciendo nosotras? ¿Realmente estamos teniendo ese ardiente amor por Dios, por las Escrituras, por el vivir como es digno del Evangelio, que hay otros que anhelan sentir lo mismo que yo estoy viviendo? ¿Realmente nos estamos reproduciendo así? Y vamos a seguir, en el capítulo 2 empezamos, dice, por tanto, dice Pablo, por tanto, o sea, ya les habló de la unidad, de que no tengan temor, de lograr ese mismo sentir, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna unión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Pablo daba por sentado todas estas cosas que había en los filipenses. Él ya sabía, no era si es que, no le puso si es que ustedes se aman, no, él lo puso con certeza, dice por tanto, porque sé que lo hay, porque sé que hay una consolación en Cristo, porque sé que hay un consuelo en el amor, porque hay una comunión en el Espíritu entre los filipenses, ¿no? Hay un afecto entrañable en ellos y muestran misericordia unos a otros. Pablo lo sabía que lo había, entonces para él no es una suposición, es una certeza. Y hasta ahora había sido una lucha valiente. Dice, después de que Pablo exhorta a los filipenses a luchar valientemente frente a los de afuera, que les dice que combatan, que no se intimiden, que sean unánimes, dice, ahora les exhorta a promover la unidad fraternal dentro. Si bien tenemos que ser como luminares en el mundo, pero también Dios nos manda que esa unidad sea algo real y sólido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y Pablo daba por sentado que pues los filipenses lo tenían, ¿no? Vamos a la pregunta número 4, dice, en estos versículos Pablo contempla al cristiano en sus relaciones dentro de la iglesia. Según estos versículos, el versículo 2.14, 2.21 y el 4.2, ¿cuál es el problema principal que hubo en esta congregación? La falta de unidad, precisamente, ¿no? Falta de unidad. La oposición externa y que es imposible sin la unidad interna, ¿no? O sea, no va a crecer si no hay esa vida espiritual dentro de la iglesia que hace la unidad. Ahí esos versículos nos hablan de 3 cosas específicas que había en esa iglesia. ¿Sí las anotaron? Sí. Buscaban lo suyo propio. Mirando cada uno por lo también hay que buscar por los otros, no solo por uno. Ay, y qué difícil haber sido Evodia y Sintique, ¿no? Dice, y ruego Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Menos mal que no escribe, ¿no? Y no, porque... Sí, menos mal que Pablo no está en la iglesia aquí, porque si no, no sé qué diría. Estaría nuestro... La pregunta número 5 dice, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿cuáles son los argumentos que Pablo emplea para motivar a sus lectores a que sean unidos? Exhorta que sientan una sola cosa, unidos en amor. Unidos en amor. ¿Alguien puso algo más? Consuelo de amor, ser una comunión de una misma cosa. Afecto entrañable. Hay todas las cosas misericordia que puso en el versículo 1, ¿no? Que Pablo daba por sentado que los filipenses lo tenían. La pregunta número 6. En los versículos 2 al 4, ¿cuáles son las características y la conducta necesaria para mantener la unidad entre los cristianos? sentir lo mismo. Amorosos, desinteresados y con una mentalidad pues centrada en Cristo. Les voy a leer algo
que ahí vi, en el versículo, dice ahí en el versículo 2, o sea, ante tales características que los filipenses tenían, les dice Pablo, completen mi gozo de una manera, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a ver esas 4 cosas. Dice, tener un mismo sentir es lo que Pablo quería que lograran según el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos está hablando de que nosotras debemos de sentir eso, teniendo ese sentir que tuvo Cristo, que no se aferró a nada, ¿sí? Ese es el sentir de lograr una unanimidad, o sea, un acuerdo, una coincidencia de parecer y de sentimientos. No solamente es en el concepto teológico acá en la cabeza, sino que este mismo sentir no solo sea un conocimiento, sino también sea algo que mueve aún mis entrañas, mi corazón, también lo siento. No solamente lo conozco, sino también lo siento. Abarca todo mi ser integral. Que logremos el mismo amor. Esto es tener un mismo objeto de interés, de preocupación. ¿Sí? O sea, ¿nos preocupan las mismas cosas? ¿Sentimos el afecto o el interés por las mismas cosas? No sé por qué ya llegaron. Unánimes, que seamos unánimes, que vibremos juntas al son de un mismo ideal, impulsadas por las mismas motivaciones. Eso quiere decir unánimes, que lo que nos mueve es lo mismo, un mismo ideal. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Cuál es nuestro impulso? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué te motiva? ¿Qué mueve tu vida? Cristo. Tendría que ser Cristo, ¿no? Tendríamos que lograr eso, sintiendo una misma cosa, teniendo las mismas aspiraciones. Y vamos a leer ahí Colosenses 3:2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es nuestra motivación. Esa es nuestra aspiración. No somos de este mundo, ya vimos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. No mirando cada uno por lo suyo propio, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues no somos de este mundo. Nada aquí debe de tener nuestro mayor interés que es útil para nuestra vida en este momento, ¿no? El dinero no nos motiva, una propiedad no nos motiva, estar flacas o delgadas no nos debería de motivar, pero es parte del cuidar el cuerpo que Dios nos dio, sí nos motiva, pero, o sea, la motivación de mi vida no es esa. No es lo que este mundo ofrece. La motivación de mi vida es las cosas de arriba, lo que va de acuerdo a mi ciudadanía. No tiene que ver con este mundo. A mi identidad con Cristo. Con mi identidad en Cristo. Y ahorita hablábamos porque menciona mucho el mismo sentir, pero yo creo que también se refiere a que ese sentir requiere acciones, ¿no? Acciones concretas de amor y de servicio. Estando de acuerdo en ese sentir, pero también llevarlo a una acción realmente, ¿no? No Sí. quedarnos con ese sentimiento y con ese mismo sentir, como dices, sino llevarlo a una acción concretas, o sea, en amor, en servicio, en estar al pendiente unos con otros, sí. Sí, así es. Es como una cadenita, ¿no? Que aquí va Pablo como que tejiendo, ¿no? O sea, uniendo. Nos está hablando de lo que tiene que haber en nuestro interior primero para irnos a los versículos 3 y 4, porque si no arreglamos lo que acá, que logremos mostrar misericordia, tener un afecto entrañable, lograr un mismo sentir, pero también desde el pensamiento y el sentimiento. O sea, que todo mi ser interior
se encamine hacia una motivación correcta. ¿Para qué? Porque es entonces cuando en los versículos 3 y 4 yo puedo empezar a poner en práctica, porque si yo no tengo un mismo sentir, difícilmente voy a ver que la necesidad de mi hermana Ale es una prioridad para mí. Y entonces no lo voy a hacer sin contienda y sin vanagloria. Lo voy a hacer porque pues a lo mejor me están obligando, ¿no? Entonces tenemos que ir arreglando primero lo de acá adentro. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué realmente inspira mi vida? ¿Qué realmente motiva? ¿Realmente mis ojos están puestos en mi patria celestial o siguen puestos en el mundo? En ganar y anhelar lo que el mundo quiere. Pero bueno, entonces vamos a ver los versículos 3 y 4 y nos habla de virtudes básicas que facilitan esta actitud de una unidad. Y vemos que la humildad que nos tiene su contraparte, que es la rivalidad, ¿no? Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. No estés peleando, sé humilde. Dice, y en el versículo 4, la generosidad con la vanagloria. ¿Sí? Dice, esto pasa al mirar exclusivamente, o sea, cuando estamos luchando, esto es porque mis ojos no están puestos en lo que dice Colosenses, no están puestos arriba, están puestos en el 2:21. ¿Qué dice Filipenses 2:21? Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. En la pregunta 6 hay otra pregunta. En el versículo 3, ¿qué explica Pablo? ¿Cómo explica Pablo el significado de humildad? Es lo que acabas de decir hace unos momentos, que cada uno considere al otro más importante que sí mismo. No sentirse superior a otros. No sentirse. Pero también Pablo nos dice que nadie tenga un concepto mayor de sí que el que deba tener, sino que sea un concepto conforme a la medida de la fe. Eso dice Romanos 12:3, creo. Entonces, yo no tengo que sentirme ni superior, pero tampoco me tengo que sentir inferior. Tengo que tener un correcto concepto de quién soy. Y eso, mi identidad radica en quién soy en Cristo. Ese es mi valor. Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo no tener rivalidad. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien estimando a los demás. Cuando yo estimo a alguien superior a mí, no voy a rivalizar con esa persona. No, porque no hay nada que rivalizar. Ya tengo por entendido que esa persona es superior que yo. Entonces eso me hace ser humilde. Dice, actuar sin egoísmo o vanidad, en base a lo que dices. Acá exploté. Dice, sentir humilde es no pensar en uno mismo, sino en Cristo y en los demás. La humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. O sea, no pienso ni bien ni mal de mí, simplemente no pienso en mí. Pienso en lo que es mejor para la gloria de Dios, pienso en lo que beneficia a mi hermano. Entonces, cuando pienso así, pues nada hago por contienda o por vanagloria. Entonces, porque ya unos 10 minutos más. Dice, con base en estos versículos, explique cómo la unidad comienza dentro del individuo. ¿Qué pusieron ahí? Pues va relacionado con lo de arriba, ¿no? O sea, viendo los intereses de los demás. Mira, yo aquí puse que la unidad en la iglesia no es solo un asunto colectivo, sino que comienza dentro de cada individuo y el resultado es una transformación interna en cada creyente. Cuando cada persona desarrolla humildad, renuncia al egoísmo y se preocupa por los demás, la unidad se vuelve una consecuencia natural. O sea, si tú empiezas con lo interno, ya la unidad de lo de afuera es en automático, ¿no? Va
va unido, no puede suceder una cosa separada de la otra. Cuando hay humildad, hay generosidad. ¿No? No puedes despegar una cosa de la otra. Así es, y eso hace una unidad. Una persona humilde es una persona generosa. ¿No? Es el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso no quiere decir que está mal mirar mis necesidades. No. Es lo natural mirar mis necesidades, pero no solamente por las mías, dice también por lo de los otros. ¿No? Cuando soy humilde puedo ser generosa y puedo tener un orden correcto de prioridades, ¿no? Porque suplo las necesidades de mi hogar, de mi persona, pero también puedo ser generosa con aquellos que me rodean. Y eso va logrando una unidad, como dijo Vero, de una manera natural. Porque entonces yo ya no miro por lo mío, y si yo no miro por lo mío, y Luisa no mira por lo suyo, y Mayra no mira por lo suyo propio solamente, sino también miran por lo de los demás, entonces yo voy a sentir que Luisa me ama porque Luisa se preocupa por mí, pero Luisa se va a sentir amada a lo mejor por Mayra, porque Mayra vio una necesidad que yo no vi y la suplió en Luisa, y entonces, y así se va haciendo. ¿Alguna vez vieron una película que se llamaba Cadena de Favores? Sí. ¿No? Cómo uno va haciendo, o sea, es que es eso, o sea, eso es la generosidad, la humildad, lo que va logrando, o sea, es una cadena de que pues yo me siento amada, entonces como me siento amada y me siento cuidada, entonces voy buscando que otros se sientan de la misma manera que yo, y voy proveyendo, me voy olvidando de mí misma y amando de manera espontánea, natural, y logrando una unidad que no es de que me están diciendo busca la unidad y busca la unidad, sino que se da de manera natural porque hay amor, porque hay humildad y podemos ser generosos, y eso no es parte de nuestra naturaleza. Eso es algo que solamente lo podemos lograr por el gran amor que un día ya recibimos, ¿no? Y me hace volver a pensar en Romanos 8, ¿no? Dice que en Cristo somos vencedores, y si el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? ¿Qué muestra más grande de generosidad de Dios por nosotros? Entonces, cuando yo tengo bien presente mi salvación, eso me hace ser humilde también, ¿no? Porque sé que nada de lo que yo pueda hacer proviene de mí, sino todo proviene de aquel que lo dio todo por mí. Entonces, ahí les dejo las aplicaciones, las piensan, las meditan, porque ya nos pasamos 15 minutos. Pero ya vemos la clase 5, ¿verdad? Sí, la próxima. Vemos la clase 5 para la próxima. Ale, ¿te molesta si apagas y así terminamos orando el mismo botón?